la actividad artística. Los artistas y el arte. Existe una manera de relacionarlos con la belleza, la que se produce a través de la capacidad de hacer objetos en los cuales la belleza se manifiesta. Estos son las capacidades artísticas. Una parte de lo que es el arte puede entenderse como la presencia de la belleza en una obra. Esta obra es, en cierto sentido, única y por eso se le denomina creación. El arte no es un producto de la naturaleza, sino una creación producida por la actividad humana. La finalidad que persigue al artista es muy clara: la creación de una obra, escultura, pintura, filme, canción, poema, etc., que produzca en sus receptores diversos sentimientos, emociones y pensamientos. En ese sentido, la obra de arte tiene la misma realidad que los objetos. Ocupa un lugar en el espacio y transcurre en el tiempo, pesa, suena, se instala en la tridimensionalidad o se imprime en las dos dimensiones del plano. Sin embargo, no está entre nosotros y las cosas como una cosa más. No está allí como adorno. No se ofrece para el uso, simplemente está ahí de una manera única. Podríamos decir que descansa y, sin embargo, su presencia irradia un dinamismo capaz de arrancarnos de la indiferencia, una fuerza que nos impone convocándonos. Esto sí, el arte. En términos artistas se utiliza para identificar a la persona que realiza obras de arte. Fue a partir del Renacimiento cuando tal condición empezó a ser tenida más en cuenta y asociarse con unos rasgos estílicos y habilidades personales. En relación con una actividad en el campo de la pintura, la escultura, la arquitectura o cualquier otra clase de manifestación artística. Esto no nos es imposible calificar también de artista o cualquier individuo, anónimo o no, que esté detrás de un objeto que calificamos como una obra de arte, pero a medida que lo individual anónima sobre lo colectivo y sobre todo que la obra de arte se juzga como fruto de una elaboración personal y libre. Se fortalece en el concepto de artista. Por eso tiene sentido la identificación de los nombres y el estudio de las biografías de los artistas, aun cuando participan del lenguaje y de las aspiraciones de su época. Constituyen el referente humano detrás de la pieza artística que admiramos. Sala del Mambo, Museo de Arte Moderno en Bogotá. Proceso de creación artística. Las obras de arte nos suscitan emociones y reflexiones, pero sobre todo, cuando estamos frente a una de ellas, tenemos la intención de comprenderla, es decir, de descubrir aquello que su autor nos quiso comunicar. La comprensión de una obra de arte depende entre los elementos del proceso intelectual y técnico que encierra su elaboración, por un lado, y por otro, de las circunstancias personales sociales que confluyen en ese momento en su creador. Los estudios del arte han planteado la existencia de dos teorías extremas a la hora de dar razón de la creación artística. Según la teoría clásica, la creación procede exclusivamente de la inspiración o de la musa. Recordemos al poeta griego Homero al inicio de la Ilíada. Canto o musa, la cólera del Pelida Aquiles, que causó a los aqueos incontables dolores y precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes. Y ellos mismos lo hizo presa para todos los perros y todas las aves. Según esta teoría, los artistas simplemente sería un medio por el cual se manifiesta la fuerza misteriosa del arte. Una voz a la que hoy llamamos inspiración. Habla el poeta para que pueda beberla y comunicar los misterios de la naturaleza. La teoría contraria sostiene fundamentalmente que la creación procede de una operación mental que responde a una serie de reglas de la composición. En la actualidad, se considera que el artista se vale de su modo subjetivo
sueños, fantasías, deseos y de las operaciones de su intelecto, para hacer brotar su obra. En ella, a las circunstancias propias del contexto al que pertenece y la manera como lo afectan y las interpreta. Teorías artísticas. En virtud de los múltiples parámetros que intervienen en la producción de obras de arte y en la configuración del artista, las piezas que éste concibe responden a los factores sociales, políticos, religiosos, económicos e ideológicos, estéticos o culturales, que conforman un momento histórico. A continuación, nos vamos a centrar en las dos teorías estéticas que han determinado el quehacer artístico hasta comienzos del siglo XX. Estas son: primera, arte como mímesis o imitación; segunda, arte como expresión. Alberto Durarero, Liebre, 1502. Esta acuarela es uno de los ejemplos más destacados de la representación fiel de la realidad en el arte. Arte como mímesis. Cuando ya lo hemos visto, la mímesis puede entenderse como el interés de representar en las obras de arte aquello que observamos en la realidad. En otras palabras, es tarea del artista hacer parecer que en la obra aquello con lo que tenemos que vivir en la vida cotidiana, para que gocemos al identificarlo. El modelo de arte como mímesis corresponden obras que nos sorprenden por su alto grado de realismo. En ellas, cosas aparecen como una duplicación óptica. Además, el sujeto que observa la obra no debe recurrir en lo posible a su capacidad de inferencia para descubrir lo que se representa. En otras palabras, el artista muestra la realidad de manera objetiva. El modelo mimético del arte es concebido como un modelo progresivo, pues es el interés de representar la realidad como lo observamos. Los artistas han desarrollado una serie de técnicas que nos permiten experiencias de efectos equivalentes a las proporcionalidades por los objetos y las escenas reales. Por ejemplo, se especializaron en el manejo del color y la luz para dar volumen y textura a sus imágenes, sus obras demostrando avances en el tratamiento de los entornos. Además, podemos pensar en los grandes logros alcanzados en la representación mimética gracias al descubrimiento de la perspectiva. Con la perspectiva dejamos de suponer la profundidad del espacio y la disposición de los objetos en él. Es decir, que lleguemos a la comprensión espacial de una escena representada como lo vemos en la realidad. Sin embargo, uno de los problemas a los cuales se enfrentaron la pintura y la escultura miméticas en su interés por captar las cosas tal y como los vemos fue la representación del movimiento. Un artista que quiere encarnar el movimiento se vale de una serie de códigos que nos permitieron inferirlo. Por ejemplo, el cabello o el vestido flotando en el espacio pictórico nos lleva a suponer que el artista quiso representar a un personaje desplazándose. Sin embargo, los límites que se suponen la pintura y la escultura para las representaciones del movimiento se superan a través de otro medio artístico, el cine. Antes del desarrollo de la perspectiva, los artistas dibujan de un tamaño más pequeño aquello que querían que percibiéramos como lejano. A lo largo del siglo XIX se idearon diversos mecanismos que producían imágenes en movimiento, como el kinetoscopio de Edison, que permitió ver a través de un pequeño visor una sucesión de fotografías. Pero a finales de los mismos siglos, el aparato ideado por August Louis Luhmann, denominado cinematógrafo, fue el que tuvo más éxito para la consideración del nuevo arte. El cine comenzó por ser un espectáculo mudo y en blanco y negro.
Podríamos entonces señalar como conquistas de la representación mimética el paso al cine sonoro y a color. Desde entonces, los progresos técnicos han acompañado el crecimiento del fenómeno cinematográfico, hasta donde se ha convertido en un arte industrial de grandes dimensiones. A ello han contribuido los intereses de las productoras, al perfeccionamiento del color, el sonido y el tamaño de la proyección. La mímesis o la imitación es una teoría estética que nos permite comprender el desarrollo del arte occidental, desde sus inicios en la Grecia antigua hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, si bien el interés principal del arte como mímesis es reproducir la apariencia externa de la realidad, también los artistas, desde la práctica de la imitación, han buscado hacer que la belleza se manifieste a través de lo imitado, es decir, romper las meras apariencias y salir de ellas para que la belleza nazca. Vasily Kandinsky, El jardín del amor, 1912. En el arte como expresión, el artista se comunica a través de un lenguaje subjetivo.